Me alegra que estén allí en familia escuchando toda la palabra de Dios. Entonces, recuerden que hemos venido estudiando las cartas de los Corintios. Yo pensé que me faltaban uno o dos temas todavía por hablar, pero hoy repasando las dos cartas me di cuenta que es mucho lo que falta con estas iglesias que él mismo fundó, que él visitaba, a las que él atendía continuamente. Entonces, imagínense lo que es la iglesia hoy en día. Así es que Hoy realmente lo que Dios ponía en mi corazón compartir con ustedes era sobre el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, creciendo y madurando en el Señor. Es el tema del estudio de esta noche, creciendo y madurando en el Señor. Ahora, comencé leyendo Proverbios 4:18 que nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la introducción que hacemos en esta noche de estudio bíblico es una reflexión. Todo lo que nosotros empezamos debe tener un fin. Todo lo que nosotros iniciamos, lo que nos proponemos, debemos culminarlo, llevarlo a un éxito satisfactorio. Y cuánto más ahora que nosotros somos cristianos. Entonces, aquí el Señor está inspirando a Salomón en este proverbio, comparándole que la vida cristiana, la vida del Hijo de Dios, la vida de aquel que camina con el Señor, es igual que un día. El día comienza de la penumbre, de la noche, en la madrugada, comienza a aclararse poco a poco. En la mañana va esclareciendo, al mediodía el sol es bastante fuerte y luego comienza otra vez a decaer, a acabarse la luz y vuelve nuevamente la noche. Así es la vida del creyente. El creyente comienza en un desconocimiento total de Dios, total, y empieza a acercarse poco a poco a Dios, que según su palabra Él mismo es luz. Y a medida que nosotros nos acercamos más y más al Señor y vemos su luz, esa luz va resplandeciendo en nuestras vidas y va cambiando nuestro pensamiento, va cambiando nuestra forma de tratarnos unos con otros, va mostrándonos qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, cómo vivir de una manera agradándole a Él. Eso Dios nos lo va aportando día tras día. Por eso es necesario que nosotros entendamos que no podemos quedarnos chiquitos espiritualmente. No podemos quedarnos únicamente como niños pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas a Dios sin llegar a un compromiso con Él, sin tener visualizado desde ya el llegar a servirle, prepararnos para un día servirle y lo que hoy estamos recibiendo, compartirlo con otros, porque para eso fue que Él nos salvó, para que nosotros podamos llevar salvación a muchas otras vidas. Entonces, eso es lo que hoy estaremos tratando en la primera carta de los Corintios. Nos vamos a enfocar, vamos a estar sobre todo revisando especialmente el capítulo 9 y el capítulo 10 de Primera de Corintios. Entonces, acompáñenme por favor, tenga allí a mano su libreta de apuntes para que usted vaya tomando nota de todo esto. Ahora, vamos a entrar en el contexto. Hemos venido hablando algunos detalles, algunas cosas de por qué Pablo, el motivo de Pablo para escribir esta carta. Bueno, recuerden que Pablo escribió en total 4 cartas a la iglesia de Corinto. 4 cartas. La iglesia de Corinto fue una iglesia peculiar, fue una iglesia compleja, fue una iglesia que le dio bastante trabajo al apóstol. Era una iglesia ubicada en un punto bastante atractivo para el Imperio Romano. Era una zona comercial bastante fuerte, y Pablo la funda en su primer viaje misionero. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo se queda allí con ellos por un largo tiempo, se queda con ellos varios meses se queda el apóstol Pablo allí y logra edificarla, levantarla, compartir con ellos sus experiencias con Dios, su conocimiento, comienza a preparar líderes
Y luego de que el apóstol Pablo la visita por segunda vez, el apóstol sigue su recorrido y llega justo al frente, porque eran todos sobre una misma bahía. Se encontraba la iglesia de Corinto y justo al frente la iglesia de Éfeso. Y en Éfeso, el apóstol Pablo, como lo dice aquí mismo en la carta a los Corintios, está batallando con todo su ser contra un andamiaje del enemigo impresionante. Corinto tenía muchos templos idolátricos, pero Éfeso tenía un templo gigantesco para una diosa llamada Diana de los Efesios. Tenían un templo gigantesco y el culto a Diana de los Efesios realmente involucraba a muchísima gente en todo el Imperio Romano. Era un culto muy reconocido y era un lugar muy, muy especial, muy atractivo. Pablo está trabajando allí en Éfeso, dedicado, consagrado, pero comienzan los problemas en la iglesia. Comienzan los problemas realmente a presentarse. Y el apóstol Pablo empieza a responder por medio de cartas. Sabemos que en total escribió 4 cartas, de las cuales se conservaron únicamente estas 2. La primera y la segunda de Corintios. Sabemos el orden en el que hemos hablado. La primera carta a los Corintios nunca apareció. La segunda carta a los Corintios es la que hoy llamamos primera de Corintios. Esta es la segunda carta de él. La tercera carta, o sea, la que vino después de esta, tampoco quedó un registro. Y luego viene una cuarta y última carta, que es la segunda de los Corintios. Entonces, eso nos habla de que era una iglesia muy exigente, de que habían muchas situaciones que corregir. Por eso es importante que nosotros hayamos entrado en este estudio bíblico. Yo no estoy cogiendo, digamos, temas al azar. Simplemente dentro de estas 2 cartas que nos han quedado a nosotros, hemos aprendido cosas importantes. Es necesario que comprendamos algo, mis hermanos, que la vida cristiana debe tener un plan. La vida cristiana debe tener un plan y debe tener una meta. Nosotros debemos trazarnos realmente una meta a donde nosotros queremos llegar en Dios, aquí en la tierra. Porque la meta de todos nosotros es el cielo, por supuesto, amén. Pero aquí en la tierra nosotros nos hemos quedado para realmente servirle al Señor. Entonces aquí en la tierra debemos tener metas, debemos tener un propósito y debemos tener planes que nos ayuden a llegar hasta esa meta. Los planes van a ser provistos por el Señor. Será Dios el que nos capacite y el que nos entrene, al igual que el atleta. Pablo lo coloca en su carta a Timoteo. El atleta se prepara con tal de ganar una medalla. Igual que el soldado para ir a la guerra se prepara, entrena muy, muy fuertemente. Asimismo, la vida cristiana nos debe a nosotros enseñar que vamos a ir creciendo poco a poco, avanzando hacia ese punto para el cual Dios nos quiere a nosotros tener listos, preparados para usarnos, porque Dios tiene planes maravillosos con nuestras vidas. Dios nos quiere usar. Dios quiere que nosotros seamos mensajeros de salvación para mucha gente. Entonces, lo que hoy nosotros estemos viviendo, las dificultades, las batallas, las pruebas, las luchas, mañana serán enseñanza para otros nuevos creyentes. De la manera que el Señor nos rescató, nos liberta, nos levanta cada día, nos sana, nos fortalece, nos perdona. De esa misma manera nosotros vamos a ir a llevarlo a personas que necesitan la salvación y que van a necesitar vivir el mismo proceso que nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros tracemos planes, tracemos metas en Dios y comprendamos que Él nos salvó con un propósito, con el propósito de glorificarlo y llevar este mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el límite que nos dio, hasta lo último de la tierra. O sea, Él nos dijo, toda su vida la quiero consagrada para mí. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ahora, ¿qué sucede en estos 2 capítulos especialmente? El capítulo 9 y en el capítulo 10. En el capítulo 9, nosotros encontramos un apóstol Pablo ejerciendo su primera defensa como apóstol. Pablo tiene que sacar sus credenciales. Pablo tiene que decirle a esta iglesia que él mismo fundó quién es él en Dios.
y recordarles que aunque mucha gente lo menosprecie como apóstol, para ellos él sigue siendo apóstol, papa espiritual, fundador, pastor de la iglesia. Ellos deben recordar esto, porque es fundamental, porque se han introducido falsos hermanos. ¿Qué estaba pasando antes de que comencemos a leer? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocasionando todos estos problemas? Miren, la fuente de los problemas de la iglesia de Corinto vino desde diferentes posiciones. El enemigo atacó esa iglesia desde diferentes francos. Ahora, ¿había problemas de moralidad sexual? Sí. Había problemas de pecados sexuales fuertes en la iglesia. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 4, en el capítulo 5 de 1 Corintios. Había pecado de tal manera que ni siquiera entre los gentiles se mencionaba eso, a tal punto que un hombre estaba viviendo con la mujer del papá, o sea, con su madrastra. Había problemas de divisiones, sí. En el primer capítulo, después del saludo de Pablo, entonces él habla sobre el reporte que le han hecho, las noticias que le han llegado de los que se cruzaron el mar hasta Éfeso y fueron a visitar al apóstol, a decirle: oiga, apóstol, estamos sufriendo divisiones terribles en la iglesia, terribles. Entonces, aquí dice en el capítulo 1, versículo 10, yo se los voy a leer, usted simplemente vaya metiéndose en la historia para que entienda el punto de la enseñanza de hoy. Entonces, dice el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, fíjense lo que sucedió. Pablo está batallando en Éfeso. Y si ustedes van a la historia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que en Éfeso se había armado una cosa impresionante, una persecución contra Pablo, contra el cristianismo, porque Pablo había denunciado este culto tan terrible que se hacía Diana de los Efesios. Y Pablo está en medio de todas esas situaciones, tratando de rescatar a algunos creyentes, tratando de levantar una obra, y vienen y se cruzan el mar Egeo. Está el mar Mediterráneo, pero el mar Egeo es el que queda en toda esa bahía. Y se cruzan, los de Cloé se cruzan el mar Egeo y vienen hasta Éfeso y le dicen: apóstol, ayúdenos, la iglesia está dividida. Unos están diciendo que sí, que son de Pablo, otros están diciendo que son de Cefas, o sea, de Pedro, otros están diciendo que son es de Apolos, otros están diciendo que no le hacen caso a ninguno de ellos, que ellos son es de Cristo, que líderes ni que nada, que ellos directamente con Dios. La iglesia está terriblemente mal, ayúdenos, apóstol. Entonces fíjense que el enemigo había trazado un plan para destruir esa iglesia desde diferentes puntos. No era solo el pecado sexual, también eran las contiendas dentro de los hermanos, espíritus de división, espíritus de contiendas, para que se pusieran unos contra otros, familias contra familias, iglesias contra iglesias, porque cuando hablamos de la iglesia de Corinto no estamos hablando de una en un templo, estamos hablando de múltiples iglesias en casas. Entonces estaba la cosa muy difícil y Pablo tiene que atender eso, pero el enemigo también atacó trayendo inmadurez en el liderazgo. Una inmadurez muy fuerte en la congregación y en el liderazgo también, a tal punto que no sabían cómo manejar los dones espirituales. Y los cultos se habían vuelto realmente un desastre, un desorden total, una locura. Había desórdenes muy fuertes en la cena del Señor. Y eso también nos habla de un liderazgo que estaba muy vulnerable. Entonces la inmadurez de la iglesia fue como lo que el enemigo utilizó y lo alimentó desde diferentes puntos para que la iglesia cayera, para que la iglesia sucumbiera ante su ataque. Esto nos habla a nosotros de que la inmadurez en nuestra vida puede ser un peligro, puede ser un peligro.
La iglesia de Corinto recibió falsos apóstoles, falsos cristianos. Eran judíos que odiaban a Pablo porque acusaban a Pablo de hereje. Decían que Pablo se había levantado en contra de la ley de Moisés, en contra del templo, en contra de los líderes de la religión. Y ellos ahora estaban en contra de Pablo, viajando de iglesia en iglesia, envenenando las iglesias, haciéndose pasar por apóstoles, diciendo que eran judíos, que ellos eran hebreos, sacando sus credenciales. Y venían diciéndoles que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar la ley para ser cristianos. Entonces, fíjese cómo el enemigo ya tenía un plan trazado para destruir esta iglesia. Y Pablo era consciente de esto. Pero Pablo no se quedó estancado en un solo lugar. Pablo entendió el llamado de Dios y Pablo mismo fue madurando y creciendo en Dios de tal manera que él no se apegaba a un solo lugar. Su corazón estaba en la disposición del Señor, a donde Dios lo quisiera enviar, sin desatender obviamente todo lo que él había fundado, lo que Dios le había dado para sembrar. Entonces, dése cuenta que así muchas veces sucede en la vida cristiana. Dios tiene un plan con ustedes y conmigo, pero nos quedamos pequeños, nos quedamos inmaduros. Muchas veces dejamos que el enemigo utilice nuestra inmadurez, nuestra sensibilidad. La sensibilidad es un peligro muy grande, porque si se nos corrige, si se nos dice que estamos mal y somos sensibles y entonces nos ofendemos, no entendemos que la disciplina, la sujeción, el cambio, el mejorar hace parte de la vida cristiana. Dios debe disciplinarnos, debe corregirnos, y si no, ¿cómo nos vamos a enderezar? Entonces hay muchos enemigos en la vida cristiana, pero la inmadurez es un gran enemigo. Gran enemigo. Asimismo, nuestra ignorancia, si nosotros no conocemos las Escrituras, ¿cómo vamos a hacer para combatir las herejías? Pablo era un gran conocedor de la ley de Moisés, de la Torá, de la palabra de Dios que se tenía en ese momento, que era el Antiguo Testamento. Pablo era muy estudioso, era muy sabio, conocía muchísimo y había tenido un encuentro directo con Jesús. Entonces Pablo podía desarticular una mala enseñanza. Pablo podía coger y confrontar a un judío con las Escrituras y decirle: Cristo es nuestro Mesías. Jesús nos libertó de la ley de Moisés. ¿Cómo va a querer usted que nos regresemos nosotros a la esclavitud de la ley? Si no somos salvos por la ley, somos salvos es por la gracia de Dios. O sea, es la fe la que Dios espera, no que hagamos cosas para salvarnos. Entonces Pablo estaba muy preparado, pero la iglesia estaba débil en muchas áreas. Por eso es tan rico coger y estudiar la palabra, mis hermanos. No solo que ustedes se queden con estas enseñanzas grabadas en este momento de sus vidas, es fundamental que ustedes reciban este alimento, claro, porque el alimento sólido yo lo estoy como que suavizando un poquito para que ustedes lo puedan tomar y digerir más fácilmente. Pero necesitan ustedes ir avanzando un poquito hasta que lleguen al punto en que un estudio de estos ustedes mismos lo hagan. Ustedes mismos ya estén en un nivel de fortaleza espiritual, en un nivel de madurez, que ustedes mismos entren en un tema en la Biblia y ustedes mismos lo comiencen a trabajar. Eso es lo que Dios quiere, que vayamos creciendo poco a poco, mis hermanos. No es algo de carreras. Dios tiene un tiempo diferente con cada uno, pero todos necesitamos tener esa meta. Todos necesitamos tener ese compromiso con Dios. No podemos conformarnos, no podemos decir: así estoy cómodo y voy a vivir para mi familia, para mis cosas, y ahí más o menos le va a servir a Dios. Ese egoísmo habla de que es una salvación muy dudosa, porque el reflejo de una verdadera salvación, de una verdadera conversión, es entregarlo todo al Señor, absolutamente todo. Ahora, pero ¿qué está pasando ahora de aquí para allá con sus vidas? ¿Cuál es su meta en Dios? Rompa el egoísmo. No le dé miedo. Yo le quiero hoy compartir eso.
A mí el Señor me lo habló un día, yo estaba de rodillas orando y Jesús vino y me lo dijo. Me dijo, no tengas miedo de tomar tu cruz, no tengas miedo. Muchas veces nosotros pensamos que va a ser muy difícil, que no vamos a poder. Mis hermanos, estas cartas son un gran ejemplo, una gran demostración de que no importa cuán alto se levante el enemigo, siempre Dios nos va a dar el plan, la estrategia, la forma para vencer los ataques del diablo. Siempre, mis hermanos. Y es algo que debemos comprender. Entonces fíjese que había diferentes situaciones que el apóstol tuvo que tratar. Tuvo que tratar con una iglesia, mire, súper codo. La iglesia de Corinto caminó con Jesús, él no es de los 12, Pablo ni lo conoció, él no es nadie en Dios. Y a Pablo le toca entrar aquí a defenderse. Pero lo que pareciera que es su defensa, Pablo en su sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja a nosotros la muestra de lo que es una vida madura en el capítulo 9. Le acabo de hacer la introducción, ahora pase conmigo al 10. Y le voy a decir qué sucede cuando no se tiene la vida madura. ¿Qué se tiene cuando uno se quedó chiquito en Dios? Se quedó niño, se quedó bebé, inició en el cristianismo, pero no quiso profundizar, no buscó está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Tercer punto, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuarto punto, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y quinto punto, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí se está refiriendo al ángel que Dios envió con mortandad sobre ellos. 5 puntos importantes en los cuales la palabra nos está advirtiendo. Muy bien. ¿Cuáles son estos 5 puntos? Usted y para mí los gentiles. Y aquí nos está comparando a nosotros con Israel, que así como Dios sacó de Egipto a Israel para llevarla a la tierra prometida, pero la hizo pasar por un desierto, asimismo Dios nos sacó del mundo que representa Egipto para traernos a Cristo, que es lo que representa la tierra prometida, pero hay un desierto, un tiempo de prueba, un tiempo de purificación, un tiempo en el que estemos nosotros apartados para Dios, desintoxicándonos del mundo. Entonces Pablo está haciendo esta comparación y está diciendo, Corintios, cuidado, no les vaya a pasar como a Israel. Porque dice claramente el versículo 5, de los más de ellos, de la mayoría de ellos, Dios. Bueno, estamos nuevamente de vuelta. Realmente el enemigo no está para nada complacido con esta enseñanza y hemos tenido muchos contratiempos. Pero ya estamos aquí conectados nuevamente. No sé si están ustedes allí, si me pueden responder con un amén cada uno para saber que están allí conectados siguiendo la transmisión. Ok. Entonces, dése cuenta lo que está haciendo el apóstol aquí al comparar a Israel con la vida del creyente. Ese periodo de la salida de Egipto hacia la tierra prometida, igual el creyente del mundo hacia el Señor Jesucristo. Ese periodo. Entonces, fíjese lo que está haciendo el apóstol acá. El apóstol le está diciendo a la iglesia, cuidado con la inmadurez, cuidado con la vida cristiana que están llevando. ¿Cuáles eran esos cinco puntos? Muy bien. El primer punto con el que ellos desagradaron a Dios.
Entonces aquí lo encontramos nosotros en el versículo 6. Dice, al final del versículo dice, para que no codiciemos cosas malas, ellos codiciaron. Entonces, un reflejo de un cristiano inmaduro, una forma de nosotros identificar la inmadurez en un cristiano, es la codicia. El cristiano que apenas está degustando la palabra de Dios y se está deleitando con la presencia de Dios, con la oración, que apenas está entrando en el Señor. Bueno, estamos acá de vuelta nuevamente. Les decía que una de las formas de identificar la inmadurez en un cristiano es la codicia. La persona, más que anhelar las cosas de Dios, la oración, la Biblia, el limpiarse, el conocer más al Señor, el adorar, el buscar esas experiencias sobrenaturales con Dios, la persona se la pasa más codiciando las cosas de aquí de la tierra. Entonces tiene sus ojos fijados en las cosas materiales. Es lo que más le ocupa su tiempo, sus pensamientos. Se la pasa siempre deseando mejorar en cuanto a las cosas de aquí de la tierra, pero no está preocupado por crecer en Dios, por tener más de Dios. Y así le pueden pasar los años. Le van pasando los años y nunca recibe el bautismo del Espíritu Santo y no le preocupa, no tiene un ministerio y eso le tiene sin cuidado. Entonces sus planes están en mejorar su vida terrenal. Ok, les pido perdón por la interrupción. Hemos tenido problemas acá de conexión, pero ya estamos conectados con los datos y vamos a continuar con la enseñanza. Muy bien. Entonces el primer síntoma de la inmadurez espiritual es la codicia. El pensar únicamente en las cosas de acá de la tierra y querer más y más de lo de aquí de la tierra. Ahora, yo conozco muchos creyentes que no son personas ambiciosas, que no dicen, no, es que quiero tener 5 casas, 10 casas, y no son así. Pero realmente lo único que quieren es mejorar aquí, pero en su relación con Dios uno los ve quietos, muy fríos, muy tímidos en lanzarse realmente con Dios, y se les pasa el tiempo y no llegan a estas dimensiones a las cuales Dios les había llamado. Entonces ahí hay un peligro de la inmadurez. Entonces recuerde, a mayor codicia tenga usted de las cosas de la tierra, menor crecimiento espiritual usted va a tener, menor tamaño en Dios usted va a alcanzar. Segundo síntoma de la inmadurez espiritual. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras. La idolatría, muchas veces nosotros pensamos que la idolatría es el adorar estatuas, el adorar fotos de las estatuas, doblar las rodillas y rezarle el rosario a la Virgen o a un santo y decimos, no, yo ya no soy católico, yo ya salí de la idolatría hace mucho tiempo. Pero hay mucha gente que su ídolo es su familia. ¿Por qué? ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar que Dios debe tener. Entonces aquello en lo cual usted más piensa, en lo que usted más se alegra, más disfruta en su vida, ese es su ídolo. Y muchas veces en el cristianismo pasa, y más en las personas inmaduras, en las personas pequeñitas espiritualmente, están detrás del trabajo y porque tengo planes y voy a hacer esto y entonces trabajemos, no tengo tiempo para Dios, pero eso no importa, Dios me entiende. Entonces Dios debería estar en primer lugar, pero ahora está el trabajo, bajó Dios al segundo. Y entonces después del trabajo mi tiempo debería ser para Dios, pero como he trabajado tanto no tengo tiempo para la familia. Entonces, segundo lugar, la familia, Dios bajó al tercero. Entonces, ya estoy trabajando, tengo la familia, pero resulta que en mis tiempos libres, que ahora deberían ser para Dios,
que no lo tengo en primer lugar porque está el trabajo en primero, en segundo está la familia, ahora, ay Señor, estoy tan cansado, tan estresado, me ha tocado tan duro que yo necesito un pasatiempo, necesito un hobby, necesito hacer algo que me relaje. Entonces entra un hobby, un pasatiempo, el entretenimiento en tercer lugar y Dios pasó al cuarto. Entonces cuando nos venimos a dar cuenta en el edificio de la vida del cristiano, Dios no está aquí en la cima, sino que Dios está en el sótano. Y eso sucede porque la persona no ha muerto a sus pasiones, a sus sueños, a sus deseos. O sea, la persona no ha entregado su corazón. Cuando usted le entrega el corazón al Señor, un ser humano sin corazón se muere. El corazón es el órgano vital del cuerpo. Por eso Él nos pide que le entreguemos el corazón. Cuando uno le entrega el corazón al Señor significa que todo lo demás se murió. Ahora uno está vivo es en Él. Él es su prioridad. Primero está Él, primero está mi tiempo con Dios, después está mi familia, después está el trabajo. Ese es un orden sano. No, hoy la gente tiene trabajo, familia, pasiones. Otras veces hay un desorden. Trabajo, hobbies, familia. Otras veces hay un desorden. Hobbies, familia, trabajo, y así mismo todo ese edificio lo arman como ustedes quieran, la vida termina siendo un caos. Un caos. Hay problemas en la pareja, hay problemas con los hijos, hay problemas en las finanzas, hay problemas de salud, la persona no tiene paz, la persona está deprimida, porque ese orden lo estableció la persona y no Dios. Entonces fíjese el peligro de ser uno pequeñito espiritualmente cuando uno no entiende los errores que comete al desplazar a Dios. Es un gran error. Cuando Dios está de primero, mis decisiones son con Él, porque yo solo le tengo que decir amén a lo que Él me manda. Yo le digo, bueno Señor, hay esto, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Él dice sí o Él dice no. Y yo le digo amén. Entonces en cada decisión, en cada paso, voy seguro porque voy de la mano de Él. La familia, estoy manejando mi matrimonio a la manera de Dios. Soy el hombre de Dios en la casa, que enseño a mi esposa, que enseño a mis hijos, que tengo una relación sólida con Él. Entonces tengo que darle a mi esposa y a mis hijos. Hay hombres que son excelentes papás, excelentes esposos, pero no tienen a Dios como prioridad. Por eso no saben manejar realmente muchos asuntos en sus familias y terminan cometiendo a largo plazo grandes errores. Grandes errores. Entonces, ese es un peligro. La idolatría es otro síntoma de alerta para el cristiano, que muestra la inmadurez de esa persona, la falta de profundidad en Dios y que le va a traer muchos problemas en su vida, muchos problemas. Pero continuamos entonces con esto. Dice el tercer punto en el versículo 8, ni forniquemos. Y recuerde que la palabra fornicación, le estuve hablando el estudio bíblico pasado, es la palabra porneia, en griego, la palabra porneia. Y la palabra porneia es toda aquella exacerbación de la carne, los deseos de los ojos, la lujuria, la lascivia. Hay hombres que dicen, yo nunca le he sido infiel a mi esposa, pero mira a una mujer y le mira los senos, le mira la cola, la mira para desearla y para desvestirla, y en su corazón está imaginándose porquerías con esa mujer. Jesús dijo que es adúltero, porque para ser adúltero no necesita acostarse con otra señora, necesita desearla en su corazón y mirarla. Entonces fíjese que la moralidad, el pecado sexual es grave también y es un síntoma de inmadurez y es un síntoma de que la relación con Dios está mal. Entonces fíjese que lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo al compararnos a nosotros con el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto y que iba hacia la tierra prometida pero se quedó enterrado en el desierto, es lo que nos está trazando como advertencia y nos está diciendo que no les pase eso, que Dios los sacó del mundo, ustedes aceptaron a Cristo en sus vidas, le abrieron las puertas de su vida, comenzaron a seguirlo, pero no llegaron al final de la carrera, sino que se quedaron enterrados en el mundo. Se quedaron enterrados a mitad del camino o a mitad del parto, como se diría vulgarmente. Y esto pasa cuando nosotros no tenemos una relación seria con Dios, seria.
Y yo le quiero poner un ejemplo. Para yo tener la esposa que tengo, la mujer con la que Dios me bendijo, 14 años vamos a cumplir. Y ha sido un matrimonio absolutamente feliz, mis hermanos. Nunca decir una pelea, nunca decir una grosería, un maltrato en el matrimonio. Un matrimonio con la bendición de Dios desde que empezó hasta hoy, con 3 hijos que son hermosos. Dios nos ha bendecido mucho. Ahora, para yo tener esa esposa, ella, cuando yo me fijé en ella, me gustó muchísimo y yo empecé a conquistarla. Ella no fue una mujer fácil. Ella no fue como las mujeres con las que yo andaba antes en el mundo, porque nos conocimos antes del Señor. No, ella fue una mujer difícil y muy difícil, a tal punto que una de las últimas veces, ya después de meses de yo estar detrás de ella de conquista, lo cual nunca yo había hecho con nadie, las mujeres con las que uno andaba eran bien fáciles, pero ella no, ella se puso y no, y meses tras mes, no, hasta que le dije, ay, ¿sabe qué? Yo la verdad ya no veo un interés en usted, ni nada, yo no la voy a molestar más. Yo no la voy a molestar más. Ya llevo meses detrás de usted y ni me para bolas, le parezco feo o aburrido, yo no sé, pero yo veo que con usted no. Y lástima, porque usted me encanta y quisiera realmente tener algo serio con usted, pero usted no quiere. Después de 6 meses. Y entonces ella entendió que yo sí iba en serio con ella. Cuando ella entendió que yo sí iba en serio con ella, me dio el sí. Ella me dio el sí. Así mismo nos pasa con Dios. Muchas veces nosotros decimos, yo sí quiero con Dios, pero no me pongo serio con Dios. ¿Qué significa? Usted puede decir, yo sí quiero meterme con Dios, pero si no lo demuestra, si usted no ora, si su oración es la misma oración, gracias Padre por el desayuno, por un día más de vida, gracias Señor por los alimentos, el almuerzo que me hizo mi esposa, gracias Señor por la comida, gracias por este día, perdona mis pecados en el nombre de Jesús, amén, y así se va a la cama. Y la Biblia muchas veces ni siquiera la lee en todo el día, en toda la semana. Entonces fíjese el edificio que le describí. ¿Quién está en primer lugar en el edificio? La mayoría de veces es el trabajo, y eso es un esquema de Satanás, porque así era como Satanás tenía al pueblo de Israel en Egipto, esclavizados. No tenían fuerzas ni tiempo para poder buscar o saber algo de Dios, nada, no tenían vida. Y así está mucha gente hoy, atormentada por ese mismo demonio que esclaviza a la gente y le pone un trabajo terrible. Entonces, cosas que nos hacen pensar. Y el pecado sexual aquí interviene muchísimo. ¿Por qué razón? Porque el pecado sexual es un síntoma de la inmadurez. Cuando nosotros no respetamos las leyes del Señor, cuando no honramos a la pareja, cuando nosotros no cuidamos nuestro propio cuerpo y hacemos actos indebidos, la mujer lo sabe. Nosotros como hombres podemos llegar a abusar de nuestras esposas. Y alguno dirá, pero ¿cómo, pastor? Claro, cuando el hombre fue adicto a la pornografía, cuando el hombre fue un hombre de mundo, de una y otra mujer, quiere venir a hacer lo mismo con una mujer sana, una mujer santa, una mujer que se guardó, y quiere venir a cogerla de instrumento para saciar sus deseos pervertidos. Y eso bajo el matrimonio, eso es lo peor que se puede hacer. Entonces fíjese que la pornografía, mis hermanos, es una de las grandes causales de divorcios. Esa es una de las grandes causales de divorcios. Y una persona que está envuelta en pornografía, una persona que está envuelta en pecados sexuales, pecados contra su propio cuerpo, en lascivia, en lujuria, una persona que realmente no logra controlar las áreas sexuales, es una persona inmadura espiritualmente, débil. Este versículo nos cita a nosotros una historia que sucedió allá en el libro de Números, en el capítulo 25, en los cuales los israelitas, el pueblo de Dios, están en el desierto, en camino hacia la tierra prometida, y se les atraviesa entonces el rey de Moab, llamado Balaam,
que había contratado a un profeta de esos torcidos, un profeta de Dios, pero era de corazón torcido, llamado Balaam, el rey era Balac. Y Balaam le enseña al rey de Moab cómo hacer caer al pueblo de Dios. Y le dice, traiga esas muchachonas que usted tiene allá en Moab, traiga esas moabitas que andan así con velos y que muestran esos pechos y el ombligo. Entonces vaya y sedúzcalos, y eso tan pronto, esos hombres no se aguantan. Esos tipos, tan pronto vean todas esas viejas allá encueradas, van a caer. Y cuando ellos comiencen a fornicar con ellas, Dios mismo los va a destruir. Usted no tiene ni que gastar armas ni ejército para destruir este pueblo. Dios mismo los va a destruir con ese pecado. Esa es la historia a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, hablándonos de la gravedad del pecado sexual. En ese día, como dice aquí la Escritura, cayeron 23,000 hombres. Dios mató 23,000 hombres. Los castigó con la muerte por fornicar en su pueblo, entre su pueblo. Entonces nos dice que a Dios este pecado le desagrada muchísimo. Por eso hay que erradicarlo de la vida del cristiano. Continuamos, porque si no, no vamos a terminar. Mire lo que dice el versículo 9, cuarto punto. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué habla esto de tentar? Bueno, esta gente no se saciaba con nada. Esta gente era malagradecida. Ellos salieron a un desierto, ya no trabajaban, ya eran libres. Dios iba delante de ellos, bajo la nube, porque de día les tapaba el sol para que no los quemara. En la noche con una columna de fuego que los calentaba a todos. Dios les dio el maná. Ellos no tenían que trabajar, ni que sembrar, ni que recoger. Simplemente cada uno tomaba el maná que quería, porque cada uno podía comer todo lo que quisiera cada día. El maná caía todos los días. Un alimento sano, delicioso. Ellos tenían agua, dice la palabra que sacaban agua de la roca, y que esa roca era Cristo, el que provee vida para cada uno de nosotros. Ellos tenían todo, pero no podían parar de quejarse. Y quéjese, y quéjese, y quéjese. Y todo era una quejadera, y todo era nada les gustaba, y no estaban contentos con nada. Entonces ellos llevaron al límite la paciencia de Dios. Y lo estaban probando y tentando a ver hasta dónde Dios se los iba a soportar. Y llegaron a ese límite. El día que de incrédulos, de rebeldes, dijeron, no, esa tierra prometida sí es muy bonito, pero eso allá hay gente que nosotros no podemos derrotar, eso Dios aquí nos quiere matar, esta gente va a venir y va a acabar con nuestros hijos, y ¿qué vamos a hacer nosotros? Devolvámonos para Egipto, montemos capitanes, matemos a este Moisés y a este Aarón que nos han aquí, mejor dicho, engañado. Y la ira de Dios se levantó y les dijo así, con que esa gente va a venir y va a matar a sus hijos y ustedes van a estar no, yo los voy a matar a ustedes y son sus hijos los que van a entrar a esa tierra a conquistarla. Entonces llegaron al límite con Dios. Muchas veces nosotros llevamos al límite las cosas que Dios ya nos ha hablado, y Dios nos ha dicho, hey, pare ya con esto, pare con esto, oiga que pare con esto. Entonces dése cuenta que el apóstol está haciéndonos a nosotros realmente una síntesis de lo que nosotros tenemos que decir. Voy a cancelar esto en mi vida, voy a cancelar esto, no voy a seguir con esto más, para que no sean estorbo y que podamos seguir creciendo en Dios, madurando en Dios. El último punto dice, ni murmuréis, versículo 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, ahí nos habla de una historia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 16, y es cuando realmente ellos se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Aarón, se quejaron de su liderazgo, se creyeron algo, no se querían sujetar a la autoridad de ellos más, se rebelaron y vino la destrucción de Dios. Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros podamos evaluar todas estas enseñanzas y mirar nuestra vida a la luz de esta palabra y decir, oiga, sí, yo tengo esto, tengo codicia todavía, no estoy contento con lo que tengo, siempre quiero algo más, tengo ese deseo de, remodelar la casa, no estoy contento con esto, no.
tengo codicia, hay unas áreas en las que estoy fallando todavía en el área sexual, ay, todavía no me siento complacido y satisfecho, siempre me ando quejando. Ay, entonces que podamos evaluar cuáles de estas áreas tenemos en nuestra vida, traerlas delante del Señor, pedirle perdón porque lo hemos ofendido, lo hemos desagradado, pedirle perdón, humillarnos y decirle, bueno, Señor, yo no quiero esta lucha más, yo te pido que me libertes, libértame, saca esto de mi vida, Señor, yo renuncio a todo esto, no lo quiero más, sácalo. Entonces esto nos va a ir a nosotros ayudando a crecer. Ahora, este es el ejemplo que Pablo colocó para mostrar la inmadurez espiritual, que era realmente el problema que tenía la iglesia de Corinto. Pablo en varias ocasiones les dijo, ustedes están envanecidos. Realmente lo que Pablo les quería decir a ellos era, ustedes han perdido la noción de lo que es el cristianismo, ustedes se han extraviado, se han ido por otro camino diferente. Esto no es el cristianismo. El cristianismo no es satisfacer tus deseos, tus sueños, ven acá y te haremos tus sueños realidad, ven que te vamos a dar todo lo que tú quieras, pídeme el mundo y yo te lo daré. No, el cristianismo es morir a esta tierra y vivir para Jesucristo. Y para eso el apóstol Pablo nos escribe el capítulo anterior, el capítulo 9. Parecía entonces, ya voy a cerrar la enseñanza, parecía que era la defensa de Pablo, pero mire en lo que termina realmente el apóstol Pablo diciendo. Dice entonces el versículo 18. Dice, ¿cuál es pues mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Importante ese punto de gratuitamente. Ojo a eso que desmonta todo lo de las iglesias de prosperidad, mis hermanos. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La humildad. Ese es un símbolo. Esto nos indica que hay madurez. Donde hay humildad, allí está Jesús, porque Jesús le había dicho a sus discípulos, el que quiera ser el mayor de todos, que se haga el menor y los sirva a todos. Cuando usted llega a esa área donde usted le quiere servir a los demás y olvidarse de sus necesidades y darlo todo por la obra del Señor, allí usted ya está madurando, allí usted se está pareciendo a Jesús, porque eso fue lo que hizo el Señor. No vino para ser servido, sino, ahí lo pueden escribir, Jesús no vino para ser servido, sino para servir. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y eso solo se puede hacer cuando nosotros estamos realmente creciendo, madurando en Dios. Entonces ya no son mis problemas, mis necesidades, no. Ahora es, aquí está mi vida, Señor. ¿En qué me quieres usar? Toma mi vida, Señor, que es para ti. Y no sé cuántos puedan decir allí, amén. Dice el versículo 20, mire la estrategia de Pablo, porque si usted tiene un plan, necesita una estrategia. Y Pablo sabía que su meta era evangelizar la tierra, hasta lo último de la tierra. Pablo tenía grabada la gran comisión aquí, en su mente, en su corazón todo el tiempo. Y el plan de él era ganar la mayor cantidad de almas posibles. Dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, dice entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Esta era la meta de Pablo, el propósito, la salvación. Y nos está mostrando que esto es lo que debe llegar a pasar en nuestras vidas, la madurez. ¿Para qué nos metemos en contiendas con uno, a peleas con el otro, en conflictos, en enemistades, que yo tengo la razón? Que no, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo me voy llegando a y le hago entender que Dios es la salvación, que únicamente Jesús salva. Es el lenguaje del apóstol Pablo.
Se hace pequeño, se habla con ellos, se gana sus corazones, se abre la puerta para predicar y le habla el evangelio a la persona. Eso era por lo que Pablo tenía. Entonces, mis hermanos, el apóstol nos dice aquí, en el versículo 24 en adelante, y ya con esto termino: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Madurez, crecimiento. Un atleta no es un niño. Un atleta es alguien que por meses, años, ha cambiado su alimentación, ha tenido una disciplina, una formación física rigurosa para poder entrar en una competencia de estas y llevarse un premio. Este no es un niño espiritual, este es alguien ya que ha madurado, que ha crecido, y es la comparación que nos está haciendo el apóstol Pablo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice el versículo 25. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Él no está jugando con Dios. Él desde su conversión entendió que era un instrumento escogido de Dios y consagró su vida al servicio de Jesucristo, al servicio de los demás. Su propósito, glorificar a Dios y salvar la mayor cantidad de almas posibles. Levantar la mayor cantidad de iglesias, tener la mayor cantidad de hijos espirituales, formar la mayor cantidad de siervos. Ese era el propósito de Pablo y por eso dijo: yo me abstengo de todo. Yo me abstengo de todo. Y siempre con el temor de Dios, de no ensoberbecerse, dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Siempre con el temor de no perder su salvación. Que es que me subí, que es que ahora soy grande, que ahora tengo ministerios y tengo esto y No, guárdame, Señor, siempre humilde, siempre pequeño, siempre la gloria para el Señor, siempre Cristo es el que tiene que ser exaltado, siempre Jesús es el que merece toda la gloria. Eso solo lo hace una persona madura. Y a esto nos quiere llevar el Señor, mis hermanos. Es la enseñanza que hoy Dios nos quiere dar a través del estudio de estas cartas. Hemos aprendido grandes cosas, mis hermanos. Devuelvan las grabaciones, pónganlas otra vez, escúchenlas, escriban, mi hermano, escriban muchas enseñanzas. Usted un día va a tener que predicarle a la gente y usted dice, pero ¿qué le voy a predicar? ¿Qué le voy a enseñar? Las enseñanzas que usted recibió de su pastor. Todo este alimento que usted pudo recibir así, ya masticadito, que usted lo puede pasar fácilmente. Todo esto ya usted lo puede digerir. Muchas cosas usted pasa por la Biblia y dice, uy, yo no entiendo qué estoy leyendo. Bueno, para eso Dios nos puso a los pastores, para que usted pueda recibir este alimentico ya más procesado. Pero ahora le toca a usted ese compromiso. No salga a correr sin dirección. No, póngase una dirección en Dios. Ok, Señor. Y esto no se trata, ojo, esto no se trata con decir, es que yo quiero ser pastor, es que yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta, no. Jesús es el que le va a decir a usted qué ministerio tiene. Jesús es el que lo va a ubicar a usted dentro de la iglesia. Porque puede que usted no tenga ninguno de los 5 ministerios, pero que usted en la iglesia sea un gran servidor, sea una persona de liberalidad, o sea, que usted sea un gran intercesor, un guerrero espiritual. Bueno, tantas cosas que hay para servir en la obra del Señor. Pero usted no puede seguir corriendo más sin saber hacia dónde va. No, usted no puede estar peleando, dando puños al aire. Esas peleas que veía uno en el Chapulín Colorado, que esos cierran los ojos y hacen así. No, esa no es la vida cristiana. Enfóquese, concéntrese, métase con Dios. Concéntrese en lo que Él le prometió, le dijo que iba a hacer y ore con esas promesas.
ore en base a lo que Dios le ha dicho, ore con eso que Dios le prometió. Ese es el ejemplo que hoy yo le puedo dar a usted. A mí el Señor, desde que me convertí, me comenzó a hablar a través de diferentes siervos y me decía, yo te quiero usar. Lo vemos predicándole a la gente. Entonces yo recibía esas palabras de Dios, yo decía amén, pero ¿qué hacía? Lea Biblia, ore, renuncie al mundo, renuncie a los amigos, renuncie, diga no, y más con Dios, más con Dios. Por eso hoy yo tengo que darle a usted. Han sido años no golpeando hacia el aire, años golpeando al enemigo, años golpeando mi carne, años de ayunos, de oraciones, de coger y controlar mi vida, mis hermanos, para que el Señor me pueda usar. Y ustedes lo han visto, ustedes han crecido también conmigo en estos ya 7 años, van a ser 8 años de ministerio acá con mi amado Jesús en London. Así es que, mis hermanos, todos vamos en este camino creciendo y madurando. Lo importante es que no nos conformemos más. Hoy usted tiene la opción de tomar esta decisión seria con Dios y decir, sí, mi Señor, hoy tú me hablaste a través de mi pastor, yo te voy a servir, yo soy tuyo, Señor. En lo que tú me pongas, me voy a preparar, te voy a poner en primer lugar. No voy a seguir haciendo esas oraciones de 2 minutos, de 3 minutos, no. Me voy a meter contigo tiempos diarios de 15, 20, media hora, 1 hora. Me voy a meter en ayunos, voy a sujetar mi carne, voy a controlar mis deseos, voy a decirle no al mundo, no al Black Friday, no al Boxing Day, no a estas cosas que el mundo lo arrastra no a la codicia, sí a Cristo. Y nos vamos a preparar todos porque Dios tiene cosas muy lindas y nos las ha hablado y este es el tiempo en que las tenemos que reclamar en oración, mis hermanos. Reclamárselas al diablo que nos las quiere robar, así como quería destruir esta iglesia. No pudo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba fundada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Ese fue el fundamento que puso Pablo y ese es el fundamento que se ha puesto en mi amado Jesús. Cristo. Él es nuestro fundamento. Amarlo a Él con todo el corazón. Por eso el diablo, por mucho que ataque, por mucho que intente, no puede prevalecer contra la iglesia del Señor. Contra esta iglesia que le ama muchísimo. Amén, mis hermanos. Vamos a orar en este momento y bueno, lo que usted siente en su corazón, comience a orar. Lo que Dios le haya hablado esta noche. Hubo mucha oposición, hubo muchísima oposición, sí, claro. El diablo no quería que yo predicara esta palabra. El diablo no quiere que usted crezca. Satanás está feliz dándole a usted una chupetica así de bebé y que usted siga ahí como un bebecito sin poderle hacer daño al diablo. No, usted se va a poner fuerte, grande en Dios y le va a decir, apártate, diablo, en el nombre de Jesucristo. Suelta esta familia, suelta este. Usted se va a volver un echademonios, mi hermano. Y eso es lo que realmente Dios quiere. Por eso no le dé más gusto al diablo, dele gusto a Dios, agrade a Dios que le ama mucho. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche te exaltamos y te bendecimos, mi Señor. Yo quiero darte gracias por esta palabra que pusiste en mi corazón, el crecimiento, la madurez. En otro tiempo hablaremos, Señor, de la fornicación más en detalle. Ya hablamos de la idolatría, tú nos estuviste hablando de esto, Señor, pero aún quedan algunas cosas que tú nos quieres hablar a través de unas cartas maravillosas que tu Espíritu Santo le inspiró a este gigante maravilloso llamado Pablo. Qué gran hombre de Dios fue, qué gran ejemplo es para nosotros hoy, cómo usaste a este hombre, y así queremos ser usados nosotros. Úsanos para liberación del pueblo, úsanos para liberación de las almas, para que la iglesia crezca, pero también para que se salven los perdidos, Señor. Yo te doy gloria y bendigo, Señor, a este tu pueblo, y te damos gracias, honra y honor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Les amamos mucho, mis hermanos. Les enviamos un saludo muy